Me había acordado esta vez. Bien. ¿No hay dudas entonces de esto? Vamos a esperar que se termine de conectar la gente y seguimos. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Yo les mentí en algo al principio de la clase. El teorema local de Cauchy solo funciona si el dominio es convexo. ¿Sí? Entonces, fíjense que piensen en la función f de z igual 1 sobre z. Definida en C menos 0. Definida en C menos 0. Esta es una función holomorfa, ¿sí? Porque la derivada es menos 1 sobre z cuadrado. Sin embargo, esta función no tiene primitiva. ¿Por qué no tiene primitiva? ¿Quién debería ser su primitiva? Si tuviera. Logaritmo de menos z, ¿no? O algo así. Ahí va. Si tuviera primitiva, debería ser logaritmo de z. ¿No? ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa con la imagen? Ahí va. El dominio del logaritmo de z debería ser... O sea, acuérdense que para poder definir el logaritmo de manera continua, necesito omitir una semirrecta. Entonces no puedo definir el logaritmo en todo el plano menos un punto. Y por lo tanto no puedo... O sea, no puedo extender esto de forma holomorfa y entonces esto no anda. Y de hecho, se integran uno sobre z en la circunferencia radio 1
Sí, pero estamos buscando o sea, en un dominio completo. ¿Cuánto me da esta integral? ¿Alguien sabe? Ahí va, si restringo funciona, pero si restringo ya no puedo integrar en esta curva, por ejemplo. Dos pi por i. ¿Sí? Casi, sí. Y esto ya me dice que no puedo encontrar una inversa. Sí. Fíjate que cuando trabajamos con 1 sobre z en R en los reales positivos, ¿sí? La integral es logaritmo. ¿Sí? Entonces, la integral en todo este dominio debería ser el logaritmo complejo. Eso lo vamos a ver con más detalle la semana que viene, pero por ahora créanmelo. Y para poder tener un logaritmo holomorfo, habíamos visto, de hecho, para poder tener un logaritmo continuo, en los complejos habíamos visto en la primera clase que el dominio tenía que por lo menos omitir una semirrecta. ¿Sí? Entonces esta función en este dominio no tiene primitiva. ¿Está? Otra forma de ver que no tiene primitiva es calcular esta integral y ver que me da 2pi. ¿Sí? Y como esta integral me da 2pi, quiere decir que hay una curva cerrada que no integra a 0 y por lo tanto no puede tener primitiva por barro. Esta es otra forma de ver que esta función no tiene primitiva. Ahí va, exactamente. Y todo esto lo digo para introducir lo que se llama la fórmula de Cauchy. Denme un segundo para no escribirla mal. Eh, Voy a borrar acá. Dado una función holomorfa en omega. Déjeme escribirla un poco simplificada. Sí, perteneciente.
Bien, entonces tenemos denme un segundo, ¿sí? Entonces tenemos f una función holomorfa, A un complejo y gamma el borde del disco de centro A y radio R. ¿Sí? Y vamos a pedir que gamma esté incluido en C. Si A si Z está dentro de este disco y en gamma, entonces f de z es 2pi por la integral en gamma, perdón, la integral en gamma de fw sobre w menos z de w. ¿Está? Esta fórmula se llama fórmula de Cauchy. ¿Está? ¿Duda de esto? Sí, ¿no es 1 sobre 2 pi? O sea, según en las notas está así. Sí, perdón. Entonces, lo bueno que tiene esto, esta es una fórmula y si vieron los videos de Juliana, saben por qué pasa. Sí, está en las notas. Simplifiqué un poco lo que está en las notas porque habla del índice y no vale mucho la pena hablar de esto. Pero la movida de esto es que de alguna forma podemos estimar como que el valor de la función f dentro de esto depende de alguna forma de lo que está alrededor, simplemente. Como que si tengo una función holomorfa y sé cuánto vale acá, puedo saber cuánto vale acá adentro, digamos. ¿Está? Entonces, vamos a usar esto para hacer el ejercicio 6. No, 6 no, 7. 10. Ejercicio 10.
Ahí va, es algo así como Stokes. O sea, es... Pero en Stokes lo que se hace es... Fíjate que en Stokes lo que se hace es calcular el valor de la integral en todo un dominio de integración en función de la integral en el borde. ¿Sí? Acá estamos estimando el valor en un punto en función de cuánto vale la integral en el borde. ¿Se entiende la diferencia? Bien, entonces el ejercicio 10 me pide calcular la integral entonces tenemos si esta función fuera z, ya sabríamos que esta integral da 0. ¿Sí? Pero esta función no está definida todo acá. ¿Dónde no está definida? En I2, ¿no? Ahí va. Solo en I2. Vamos a hacerlo. Y esto pasa, si solo si z cuadrado es igual a menos 4. Y esto pasa si solo si z cuadrado es igual a, perdón, z es más menos 2i. Entonces ahí va, no está definida en 2i y en menos 2i. ¿Sí? O sea, quiero que entiendan esto. Si yo integrara acá, pasa que si no está definida en un pedazo del borde, no puedo calcular la integral. ¿Sí? O sea, yo necesito que donde estoy integrando esté definido. ¿Se entiende? Si yo estuviera integrando acá, la integral valdría 0. ¿Sí? Porque todo acá, mi función es holomorfa.
¿Sí? ¿Entienden eso? Pero como estoy integrando acá, no necesariamente vale 0 porque no es holomorfa acá. Lo voy a escribir acá, ¿sí? Entonces yo quiero usar esta fórmula, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Bien. Entonces quiero que esto se me parezca a algo de esto. Entonces lo que voy a hacer es escribir mi integral así. ¿Está? Mi problema está en que cuando yo estoy haciendo esto, ¿sí? Como mi función es holomorfa, acá tengo un único punto problema, ¿sí? Perdón, no cambié. No, nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, cuando estoy integrando esto, el único problema que tengo en el interior de este disco es en Z. Acá tengo un problema, en este disco grande tengo un problema en 2i y en menos 2i. Entonces la idea es que voy a dividir esta curva en dos curvas, que son esta y esta. ¿Está? Entonces, si C es la curva que empieza acá y termina acá, entonces la integral en C de z sobre z cuadrado más 4, perdón,
va a ser la integral acá más la integral acá. ¿Entienden? Porque piensen que es recorrer gamma 1 es esto. Y recorrer gamma 2 es esto. ¿Sí? Entonces recorrer gamma 1, permiso. Esto tiene que estar así. Ahí va, pero además fíjense que es recorrer gamma 1 y después gamma 2. Estoy recorriendo gamma 1 es hacer esto y gamma 2 es hacer esto. ¿Sí? Entonces, si yo sumo la integral esta con la integral esta, lo que estoy haciendo es integrando en el círculo. ¿Entienden eso? ¿O más o menos? Entonces, la gracia ahora es que cambié mi dominio de integración a dos dominios en donde en cada uno tengo un punto problema. Sí, perdón. La circunferencia original está orientada en sentido antihorario, siempre. Y de hecho el teorema este vale para curvas orientadas en sentido antihorario. Tenía que haberlo aclarado antes eso. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Qué? Como estamos en R2, en los complejos, no es ambiguo decir curvas en sentido antihorario. ¿Sí? O sea, curvas en sentido antihorario quiere decir que la normal, la regla de la mano derecha, apunte para arriba. ¿Sí? Para afuera. Pero estamos hablando de curvas regulares acá. ¿Sí? O sea que las curvas regulares siempre, como son derivables, localmente se portan bien. ¿Más dudas? Bien, entonces, vamos a calcular la integral. Entonces también. En gamma 1 de z sobre z menos 2i por z más 2i. O sea que estamos calculando la integral
en esta curva. ¿Sí? Y la gracia es que si yo agarro esto y le llamo f, entonces lo que estoy haciendo es integrar gamma 1. En gamma 1 estoy integrando f de z sobre z menos 2i en este semidío. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? En esta media circunferencia con el sector acá. ¿No hay dudas? Entonces, asumiendo, y esto ya estamos pasados de hora, pero... O sea, lo que estoy haciendo es agarrar todo esto y llamarlo f. Entonces, lo que me queda es solo esto. O sea, esto de acá es esto de acá abajo. Ah, tenés razón, yo me equivoqué. Lo que queremos llamar f es esto de acá. Ahora sí. Porque la gracia es que ahora f f es holomorfa en el relleno de gamma 1. O sea, todo acá. Estamos hablando de f de z igual a z sobre z menos 2i. Entonces, a menos de ver que este integral es lo mismo que integrar acá, ¿sí? Tenemos que esta integral es 2pi por f de menos 2i. ¿Sí? Y esto es 2pi por menos 2i sobre menos 2i menos 2i, que es menos 4i, entonces esto es menos pi. Entonces esta integral de acá vale menos pi por i. Y les dejo a ustedes para que calculen esta integral, usando de vuelta la fórmula de Cauchy. Bien.
Acuérdate que la fórmula de Cauchy me decía que si yo integraba en esta circunferencia, si yo integraba FW si yo integraba esto en el borde de un disco de centro Z y radio R, esto me daba 2pi por f de z. ¿Sí? Entonces, a menos de ver que la integral, si esto está orientado en sentido antihorario. Entonces, a menos de ver que la integral acá es lo mismo que la integral acá, que eso es lo que les dejo a ustedes que hagan, entonces la integral esta la puedo ver con esta fórmula. ¿Sí? Entonces puedo calcular esta integral sin integrar, y haciendo lo mismo puedo hacer con esto y calcular toda esta integral. Esto entonces me da menos pi por i. Porque me equivoqué. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Bien, la semana que viene seguramente hagamos algún ejercicio más de este práctico, ¿sí? Y si me da tiempo empezamos con el siguiente. Porque me quedé sin tiempo, pero me quedaron varios ejercicios para hacer. ¿Está? Así que si no tienen ninguna duda, terminamos por hoy. Ah, es verdad, la semana que viene es turismo. Hablo con Juliana y les decimos si hay clase la semana que viene. ¿Está? Te queda más. Porque esto es menos 2i sobre menos 4i, que es un medio, y te queda un medio por 2pi y te queda pi. Entonces la semana que viene les digo si hay clase y tal, si tienen alguna duda, como siempre, escriban a Leva, ¿dale? Nos vemos entonces. Hay que hacer la cuenta, pero en la otra, nuestra f va a ser z sobre z más 2i. Porque mi problema, en vez de estar en el punto menos 2i, ahora está en el punto 2i. ¿Está ahí? Y creo que da lo mismo, sí. Pero todavía no hice la cuenta.